Bienvenido una vez más a su espacio Educación Virtual República Dominicana. Desde hoy vamos a estar apoyando a los postulantes al concurso de oposición 2021. Le vamos a dar todo el apoyo y vamos a estar mostrando y a la vez enseñando sobre los parámetros o cuáles son los requisitos para pertenecer al sistema educativo dominicano. Hoy vamos a trabajar con la parte 1.0. Así lo voy a establecer, que son las normas del sistema educativo dominicano. La voy a dividir en varias partes, ya que las normas de este sistema son bastante amplias y la voy a dividir en subtemas. Hoy vamos a trabajar la 1.0, norma del sistema educativo dominicano para la convivencia armoniosa en los centros educativos públicos y privados, en cumplimiento con los artículos 48 y 49 de la ley 136-03 aprobadas por el Consejo Nacional de Educación. Vamos a ver los contenidos que tenemos para el día de hoy. Los derechos y deberes que delimitan la convivencia de la comunidad educativa del sistema educativo dominicano han sido establecidos en la ordenanza 4, 499 y 4/2000. Voy a resaltar esto. Es importante que los postulantes manejen esto, porque recuerden que las ordenanzas y las leyes deben ser manejadas por el postulante, porque de estos materiales es de donde vienen los o las evaluaciones de ustedes. Entonces, manejar las leyes, manejar las ordenanzas, es importante manejar lo que es la ordenanza, la 4 par de 9 y la 4/2000. Es importante esto. Entonces, las cuales regulan respectivamente la naturaleza y el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Eso es lo que regula estas dos ordenanzas, el sistema educativo público y el sistema educativo privado. Ambas ordenanzas fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Educación en virtud del mandato de la Ley General de Educación, que es la PALDE 697 o 6697. Se debe manejar también lo que es esta ley. En su artículo 216, literales C y D. Posteriormente, la ley 136-03, que es también el código para el sistema de protección y de los derechos fundamentales de los niños y las niñas y adolescentes, al alinear la doctrina jurídica del país con la Convención Internacional de los Derechos de Niños, establecen en su capítulo 5 pautas específicas relativas
a las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad con el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. O sea, esta ley, que también se conoce como el Código del Menor, establece que los niños tienen esa obligación o ese derecho a la educación, derecho a la educación, que también lo establece la ley par de 697, que es la Ley General de Educación, que lo establece que la educación es obligatorio y es un derecho para todos los niños y las niñas y adolescentes en sentido general. O sea, es importante que los postulantes manejen esta información. Vamos a seguir. Vamos a ver lo que establece también lo demás, dominar también los artículos C y D. Es importante dominar estos artículos. Si no se dominan estos artículos, o sea, podemos fallar en cualquier pregunta que salga relacionado con esto. Entonces, de igual manera, el artículo 50 de la ley 136-03, que recuerden esa ley, que es el Código del Menor. Recuerden siempre esa ley, ley o Código del Menor. Establece que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Orientación y Psicología, es responsable de coordinar los mecanismos administrativos de aplicación de la disciplina escolar. O sea, ¿quiénes son los encargados de establecer lo que son disciplinas escolares? Y acá lo establece bien claro. Dirección General de Orientación y Psicología. Ese es responsable de coordinar los mecanismos administrativos de esa aplicación, de esa ley, de esa disciplina escolar. O sea, no es otro organismo. Manejar esto bien. ¿Quiénes son los encargados? ¿Y dónde está establecido? Está establecido en la ley 136-03, en el artículo 50. Grábese bien esto. ¿Dónde está establecido esto? Esta pregunta sale frecuentemente en el concurso de oposición. ¿Quiénes son los encargados de establecer la disciplina escolar? Los encargados, ¿quiénes son? Departamento o la Dirección General de Orientación y Psicología, o el Departamento de Orientación y Psicología. ¿Dónde se amparan ellos? En la ley 136-04. ¿En cuál artículo? En el artículo 50. O sea, eso es manejarlo como anillo al dedo. A estos mandatos legales están los artículos 48, 49 y el artículo 50 de la ley 136-03. Se suman normativas legales previas que venían implementando el MINER, o sea, el Ministerio de Educación, para regular los derechos y deberes que delimitan la convivencia de los y las estudiantes del sistema educativo dominicano. Estos son la Ley General de Educación, que no se puede quedar. La Ley General de Educación debe estar en todo, que consagra el derecho a la educación. O sea, esa ley consagra. O sea, la educación de los niños es sagrada. Todos los niños de este país, de República Dominicana,
tienen derecho a la educación. Esto es un derecho territorial y a la vez es un derecho universal. Derecho a la educación, un derecho universal. Y lo tenemos nosotros como derecho territorial. Entonces, niños y niñas y adolescentes dominicanos. La ordenanza 4 par de 9, que rige el reglamento de las instituciones educativas públicas. Ya dominarlo ahí, que la 4 par de 9 establece el sistema educativo público y la 4/2000 establece el sistema educativo, pero privado, así como el reglamento del estatuto docente. El estatuto docente es un material muy bueno que lo vamos a analizar también en otro video, que es la regla del docente. Ahí está todo lo que está afine con el docente en el estatuto docente. Vamos. Disposiciones generales. Vamos a ver cuáles son esas disposiciones generales que establece este sistema normativo. Y tenemos artículo 1. Objeto de las normas. Las presentes normas establecen el marco recto, normativo y operativo de regularización de la convivencia en los centros educativos públicos y privados de la República Dominicana. Ahora, el propósito de las normas es bueno dominar esto. Mire, esto es bueno dominar. ¿Cuál es el propósito de las normas? Es promover un clima afectivo idóneo para los aprendizajes de los y las estudiantes. Ese es el propósito de todas estas normas establecidas tanto por el CONANI, tanto por la Ley General de Educación, tanto por el Código 136-03, ¿qué es lo que establecen estas normas? Que se promueva un clima afectivo, o sea, una armonía dentro de los centros educativos y que el aprendizaje pueda fluir. Entonces, estableciendo pautas disciplinarias y medidas en el marco del proceso pedagógico que contribuyan a su formación integral, a la convivencia armoniosa. O sea, si no hay una buena armonía, no hay aprendizaje. Entonces, eso es lo que establece. Estas normas establece que haya convivencia armoniosa. Entonces, el artículo 2, alcance de las normas. Las disposiciones contenidas en las presentes normas delimitan los derechos y deberes. O sea, si no hay derecho, no hay deberes. Entonces, también establece lo que son los derechos fundamentales del niño y también establece lo que son los deberes fundamentales del niño. O sea, objeto de acompañamiento, o sea, supervisión, evaluación y el control en el sistema educativo dominicano, como pauta de obligado cumplimiento para los actores de la comunidad educativa. Y cuando habla de la comunidad educativa, se refiere a todos, incluye a todos, desde el personal administrativo, desde el personal de apoyo, docente, estudiante y padres. O sea, lo engloba a todo, una comunidad educativa. Y referente de las disposiciones complementarias formuladas en el reglamento de convivencia que debe definir cada centro educativo. Artículo 4.
principios generales. La formación de los y las estudiantes en las normas de convivencia escolar tendrán como marco el desarrollo integral que promueve el currículum dominicano y que fundamenta una personalidad orientada a convivir pacíficamente en la sociedad. Forman parte de los valores y principios rectos de estas normas que la podemos enumerar. El interés superior de la infancia, promover esto, el respeto a la dignidad de todos los miembros o miembros de la comunidad educativa, la prevención de la violencia y cultura de paz. En el año 2016-2017, el lema de educación era una cultura de paz. O sea, fomentar en los centros educativos lo que es una cultura de paz. ¿Para qué? Para erradicar o para bajar los niveles de violencia que se viven en los centros educativos. La solución pacífica de los conflictos, o sea, que se puedan resolver de manera pacífica, sin alboroto, sin pleito, sin escándalo, que se puedan resolver así. La no discriminación, que esto ha estado afectando a la educación durante varios años, lo que es la discriminación, ya sea por, eh, por etnia o por religión, por una discapacidad, por lo que sea, existen lo que son discriminación. Entonces estamos buscando la no discriminación, la participación de la niñez y adolescencia, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, esos derechos que no se violen, esos derechos de los niños que no se violen, esos derechos fundamentales, derechos humanos. Artículo 5, definiciones. Para los efectos de de las presentes normas se entenderán por convivencia escolar, que es conjunto de pautas de interacción consensuadas y socializada periódicamente en cada comunidad educativa. O sea, ese conjunto de pautas, que esa convivencia escolar, ese conjunto de pautas que periódicamente se va revisando en cada comunidad educativa en función de un mínimo común de normas cuyo cumplimiento se entiende que garantiza el bien común, o sea, el bien común y el logro de un proceso educativo de calidad. Eso es convivencia escolar. Disciplina positiva, que es estrategia de educación de la conducta del niño y niña o adolescente, que se sitúa desde cada persona y sus posibilidades para que interiorice patrones autónomos de comportamiento y para que asuma reflexivamente las consecuencias de incumplir los principios establecidos para el bien común. O sea, disciplina positiva, porque si solamente establecemos una disciplina por establecerla, no, no tiene sentido. Ahora, cuando una disciplina es positiva, ¿qué va a generar? Un comportamiento diferente. O sea, él va a interiorizar
y va a pensar, va a decir, bueno, lo que hice está mal y debo de arreglar y debo de comportarme de esta forma. Por eso es que interiorice esos patrones. Entonces, él pueda arrojar una conducta adecuada en los centros educativos. Reglamento o manual de convivencia del centro educativo. Documento para la implementación de las estrategias preventivas y correctivas de disciplina escolar consensuadas en cada comunidad educativa para garantizar una óptima convivencia escolar, adaptando a cada contexto las presentes normas establecidas para el conjunto del sistema educativo. Y sencillo lo que nos dice acá, la implementación de estrategias, o sea, estrategias que sean adecuadas, una estrategia preventiva, estrategia correctiva, o sea, primero debemos establecer lo que son estrategias preventivas para que no suceda. Entonces, luego vienen lo que son las estrategias correctivas. Si sucedieron, si acontecieron, entonces tienen que haber estrategias correctivas de disciplina escolar. Maltrato, la parte de cualquier acción u omisión intencional en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. Eso es maltrato. Cualquier acción que se haga de manera intencional, cualquier acción que se haga de manera intencional es maltrato dentro de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa y que sea suficiente para, uno, producir el temor razonable de sufrir un menoscabo en su integridad física o psíquica o su intimidad. O sea, eso es maltrato. Si violenta la integridad física, si violenta la integridad psíquica o íntima de esa persona en la comunidad educativa. Intimidación. Comportamiento que pretende generar en otra persona o personas u obrar activo y o pasivo por miedo a una represalia. ¿Está bien claro esto acá? Ese es lo que es la intimidación. Lo que se genera de una persona a otra. Sea de manera pasiva. Eso es intimidación. Vamos a ver la parte F, que es acoso entre pares, mejor conocido como bullying. Que el bullying existe no desde ahora. Eso existe desde tiempo antaño, el bullying. Pero en los últimos tiempos se ha desarrollado más este tipo de maltrato, podríamos decir, hacia la persona o a la comunidad educativa. Entonces, ¿qué es acoso entre pares o bullying? Es cualquier forma de maltrato de tipo psicológico. Cualquier forma de maltrato psicológico, físico o verbal, producido entre estudiantes o pares. O sea, entre estudiantes del uno al otro o de uno a otro, o entre pares, entre dos o varios,
haciendo bullying a otro estudiante de manera reiterada a lo largo de un tiempo determinado, con el objeto de someterlo, opacarlo, asustarlo y amenazarlo, lesionando así la dignidad del niño, niños y niñas y adolescentes. Agresión física. NNA, niños y niñas. O sea, esto es bullying. Todo lo que acabamos de leer acá. Maltrato físico, psicológico, verbal. Esto es bullying. Discriminación. ¿Qué es? Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, estado de embarazo, idioma, religión, creencias y opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro, tenga por efecto impedir, anular o dificultar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de la persona que integran la comunidad educativa. O sea, todo esto que está acá es discriminación. Todo esto. Impedir, anular, dificultar, todo esto es discriminación. Ya sea por embarazo, por idioma, religión, creencia, todo esto. Por sexo, preferencia sexual, edad, discapacidad. Todo esto es discriminación. O sea, si por esto, si porque el niño sea mormón, por decir una religión, o adventista, o evangélico, por decir una religión, no le permiten ingresar al centro educativo, es discriminación. O por una discapacidad. No, los centros deben de adoptarse de medidas o de herramientas que esas personas puedan ingresar al centro educativo y puedan recibir la educación. Porque la Ley General de Educación, la PAL de 697, establece que la educación es gratuita, o sea, obligatoria. La educación es obligatoria para todos los dominicanos, niñas y niños y adolescentes dominicanos. O sea, es una ley territorial de manera obligatoria. Entonces, para la próxima, vamos a estudiar lo que son los marcos o marcos de derechos y deberes en el sistema educativo dominicano. Vamos a dejarlo hasta acá. Este material es bastante amplio y queremos que ir estudiándolo de manera que podamos entender. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que le dé like y comparta este contenido para que le llegue a más personas. Recuerda que somos Educación Virtual República Dominicana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.